Está el amigo Gustavo Feder. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de tenerte como todos los miércoles. Y linda historia la de hoy, que tiene que ver con una carrera que no sé si se formó por eso, pero me hace acordar la Buenos Aires-Caracas más moderna, ¿no? No sé si fue así. ¿Cómo estás? Así es, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Un gusto compartir otro programa con ustedes. Sí, vamos a hablar de lo que fue la Vuelta a la América del Sur, pero con una particularidad. Vamos a hacer el foco en lo que fue la participación de los autos de industria nacional. ¿Eso fue en el 78? Exactamente, en el 78. ¿Antes o después del Mundial? Después, ¿no? después. Había quedado... Fue un momento oportuno en ese sentido, porque había quedado todo el fervor de lo que fue la Copa del Mundo del 78, Argentina campeón y demás, como todos recordarán. Y esta competencia muy extensa en tiempo y en distancia se realizó desde el 17 de agosto, la madrugada del 17 de agosto al 24 de septiembre del 78. O sea, 39 días y... ¿Sabías que corrió un periodista, un relator? Eso vamos a hablar un ratito. Y casi 28.600 kilómetros a través de 10 países. ¿Cuántos participantes? Bueno, se anotaron 65 en total, de los cuales lograron participar finalmente 57. ¿No? Había tripulaciones de A3, ¿no? Había tripulaciones de 2 o de 3, porque había una particularidad, no había asistencia mecánica durante el tramo, entonces... O sea, tenías que rebuscar. Entonces tenías que tener un piloto, un navegante y un mecánico. ¿Sí? O sea que los autos, sobre todo los equipos particulares, que fueron la mayoría, tenían que tener, por ejemplo, en el baúl una buena cantidad de repuestos, de estos que y son herramientas y todo lo que necesites para frente a algún tipo de situación como se iba a presentar en caminos tan sinuosos y complicados como los que iban a atravesar. Bueno, siempre era necesario contar con un mecánico, herramientas y repuestos para salir del paso, ¿no? Les decía que, por eso comentaba, de algún modo replicaba, pero fue mucho más que lo que fue la Buenos Aires-Caracas, que se había realizado exactamente 30 años antes, que fueron solo 9.000 kilómetros. Acá estamos hablando, prácticamente triplicó la extensión, porque salía de Buenos Aires, iba hasta Caracas, pegaba toda la vuelta por el lado del Pacífico, llegaba hasta Ushuaia y volvía a Buenos Aires. O sea, realmente tremendo. Casi todo en la periferia ahí se puede ver cómo fue el recorrido, tuvo el auspicio del Banco de Intercambio Regional y también de Hitos, claro, de Elvir, ¿no? Que estuvo después otra historia que escapa a nuestra temática, ¿no? Bien, entonces, de estos 65 autos que se habían inscritos, que hay que recordar, vinieron equipos de mucho nivel, el equipo oficial Mercedes-Benz, ¿no? Por gestión nada menos que de Juan Manuel Fangio, con pilotos profesionales con larga experiencia en el automovilismo europeo, en el rally europeo. Estamos hablando de Cowan, de Zasada, Sovieslav, que había participado en los años 60 en los grandes premios estándar que se hacían en Argentina, ¿no? En esa época con Porsche, bueno, acá representando al equipo Mercedes-Benz. Timo Mäkinen también, otro gran piloto entre los internacionales que formaron parte del equipo de Mercedes-Benz, que se vino obviamente con todo y que obviamente tuvo un resultado acorde al esfuerzo realizado, ¿no? Pero más allá de lo que fue esta participación Gustavo del equipo Trelle alemán, corrió, mirá, ahí estaba viendo. Hubo varios y hubo pilotos, claro, que entre los pilotos argentinos que participaron, algunos sí tenían experiencia en automovilismo, Mayorga, Daray, por ejemplo, que formó parte del equipo oficial Mercedes, pero otros tantos eran amateurs. Gente que le gustaba el automovilismo, le gustaba correr, vieron esta oportunidad con mucho esfuerzo, porque vos imaginate, tenés que solventar casi 40 días que no trabajás, no tenés ingresos. ¿No? Y eso desde lo económico. Por ahí el combustible se lo daba, ¿no? Pues estaba IP. No lo sé, supongo que sí, ese detalle no lo conozco, pero más allá de eso hay que aguantar tantos días en condiciones extremas tanto de conducción como de convivencia y demás, ¿no? Bueno, de esos vehículos que se anotaron, de esos 65, 27 eran argentinos. Y, o sea, prácticamente casi la mitad de los que se habían anotado. Y acá hay algo interesante. Mira el quíntuple ahí. Porque, con el equipo Mercedes, ¿no? Tengamos en cuenta que en Argentina, en 1978,
Ahí estaba Recalde. El parque automotor nacional era prácticamente argentino en su totalidad. Estaban prohibidas las importaciones, recién se van a habilitar al año siguiente, en el 79. Por lo tanto, los vehículos que participan de nuestro país son vehículos de producción nacional y te diría que son bastante representativos de lo que en ese momento se comercializaba. La competencia estaba dividida en 4 clases, que estaba a su vez subdividida en las cilindradas del motor, ¿no? Que están viendo, por ejemplo, ese Volkswagen que formaba parte de la clase A, que era autos hasta 1.300 centímetros cúbicos, la B de 1.300 a 1.600, después teníamos la C, 1.600 a 2.000, y la categoría más grande, la categoría D, teníamos cilindradas de 2.000 a 5.000. ¿Qué autos argentinos participaron? ¿Qué tipo de modelos? Bueno, tenemos, por ejemplo, para la clase A, se había escrito 3 Citroën AMI 8 Elise. En uno de ellos estaba el amigo Rocamora, o Verdán Rocamora, que no era otra que el Turco Asís, conocido periodista que fue como cronista del diario La Nación. O sea, él tenía 0 experiencia, pero bueno, lo mandaron ahí y cubrió desde adentro, ¿no? Como copiloto de ISA. Este es uno de los AMI 8 que participó y que pudo completar toda la vuelta. En esa categoría también había un Renault 12L, con motor más chico, y se había anotado un Fiat 128 IABA, ¿no? Con Macri como piloto. Gus, este evento fue una vidriera importante también para las marcas, digo, por el hecho de ser modelos fabricados acá en Argentina y teniendo en cuenta, imagino, las características que tenía la competencia, que recorrían gran parte de Sudamérica, también de mostrarse hacia otros lugares, ¿no? Sí, digamos que en ese momento, como les decía, como eran autos de producción nacional, si bien las marcas no acompañaron oficialmente, sí era importante, si les iba bien, aprovechar el resultado claro. de esa buena experiencia como para demostrarlo, ¿no? Yo, recién que hablamos del periodista, yo te hablaba de un periodista de automovilismo, gran relator, Héctor Acosta corrió. Era Héctor Acosta, sí. Cano, Echenique, era el trío con un Renault 12. Con un 12. Ahí ellos corrieron. De los otros autos que participaron en la clase, por ejemplo, hablando recién de Renault 12, la clase que estuvo más poblada por autos argentinos fue justamente la clase B, donde participaron 6 Renault 12 TS, a los que les fue muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. La clase C tuvimos varios Peugeot 504, 5 en total se anotaron. Un Fiat 125 y un Opel K180, el único Opel que participó. Y por último, la clase más grande, acá estamos viendo uno de los 504, este es el de Filippo, de San Nicolás. Y en la clase mayor, la clase que va de 2 litros a 5 litros, acá tuvimos varios Falcon inscriptos, 5 en total, 2 Torinos, 2 y 2 Chevy. Es decir que, como les decía recién, la representación nacional era bastante... Mira, ahí está el Torino. Vos sabés que yo tengo un amigo que además de correr esa carrera, lo tiene guardado a ese Opel K180 que vos mencionaste, está en Córdoba, y lo tenemos al aire. Darío Ramonda, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buen día. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, estamos recordando la historia acá con el amigo Gustavo Feder, que es historiador, de los autos nacionales que corrieron en el Rally la América del Sur en el 78, en el cual vos fuiste partícipe. Ahí estamos viendo una foto tuya donde tenías una larga melena, por ejemplo, pero mantenías la misma figura que hoy, ¿eh? No sé, no lo puedo ver, pero las fotos, pero lo que sí te digo es que en el caso de Gustavo, de quien tengo una enorme admiración por sus conocimientos, la verdad que sí he estado escuchando la conversación entre ustedes y reconozco que no sé si alguna vez, creo que nunca, en tantos años, en todos estos años que ha pasado, escuché a alguien hablar con tanto conocimiento sobre esta carrera, ¿no? Así que, bueno, le agradezco esos recuerdos y vuelvo a manifestar mi valoración de todo lo que Gustavo sabe y aporta para el mundo del automovilismo en general y por supuesto en particular en este caso con respecto a la Vuelta a América del Sur. O sea que Gustavo decía que tenías que solventar los gastos porque eran como 40 días que no ibas a trabajar, tenías que correr, y yo le decía, ¿le habrán pagado la nafta? Supongo que tendrían algún subsidio o algo. O sea que yo tuve la ventaja de que mi padre había corrido la Buenos Aires Caracas en el 48 y yo viví en ese... Lo que para mí fue un sueño, él había podido concretar, además terminó la carrera,
se generó naturalmente, como pasa en estos casos, una relación muy fuerte con muchos integrantes de esa cofradía, así, Marimón, Fangio, Los Galvez, y yo viví envuelto en todas esas historias y tenía un sueño que imaginaba nunca se iba a poder realizar. Cuando ocurrió esto, naturalmente tuve todo el apoyo de mi padre y bueno, y algunos también, hubo bastante acompañamiento de la ciudad, que también podía reiterar un desafío, una aventura tan importante como esa con un piloto de Villa María. En la Lotería Chaqueña, que era presidida en ese momento por Orcola, que había corrido la Vuelta a América del Sur, era muy amigo de mi padre, nos apoyó a mí, a Recalde y a Cano, a Costa y a Echenique, como bien mencionaban recién ustedes ahí, así que tuvimos soporte. Pero el combustible, por lo que yo recuerdo, lo pagábamos, ¿no? Porque aparte había que abastecerse como se podía, excepto Mercedes-Benz, que tenía su propio combustible y que se abastecían inclusive en algunas oportunidades en carrera, pues tenían un equipo con mucha solvencia logística y técnica, bueno, todo lo que significa lo que ya nombraron ustedes, los pilotos que estuvieron participando en ese equipo Mercedes que había resuelto Fangio viniera a correr a Argentina, eran extremadamente competitivos y lo mejor que había en el rally mundial en ese momento, y bueno, para los demás en muchos casos tenía un carácter un poco más aventurero quizás, aunque siempre el espíritu de competencia durante los 30 y pico días y durante los casi 30.000 kilómetros permanecía, ¿no? Era una carrera de autos, digamos, no era una aventura turística, digamos, aunque sí tenía un desafío extraordinario por los lugares que había que transitar. Bueno, se la aguantó, señor. Pero bueno, te dejo con Gustavo Feder para charlar de esta linda historia que hemos vivido en la Argentina, sobre todo, y con esta carrera especial. ¿Qué tal, Darío? Buen día. En primer lugar, agradecerte por tus conceptos que recién comentaste y por estar con nosotros en esta mañana. Eras muy joven cuando participaste de esta competencia. Quería saber si vos tenías alguna experiencia previa, si habías participado en algún zonal o algo en este tipo de competencias como para alargarte así en algo que fue tan desafiante. Bueno, Gustavo, un gusto. Espero algún día nos podamos conocer personalmente. Naturalmente, igualmente. Yo conozco, por supuesto, tus antecedentes y además cuando tengo oportunidad te sigo porque me interesa mucho todo lo que vos comentás con respecto al automovilismo y a la industria. No, yo no tenía ningún antecedente, solo la ilusión de algún día correr en autos, sí, eso estaba claro para mí, era uno de los objetivos que yo perseguía. Estaba estudiando, me recibí el año anterior a la carrera en mis estudios universitarios y bueno, y ahí justo se dio esa oportunidad de que se hiciera esta carrera. Era absolutamente inconveniente para el debut, absolutamente inconveniente, no había nadie que no dijera eso, excepto Fangio, que en conversaciones con él y con mi padre, con las recomendaciones de cómo administrar en una carrera de ese tipo y todo lo demás, por lo menos me decía, o aunque sea para tranquilizarlo a mi padre, que era posible que lograra el objetivo. Inclusive cuando estuvo revisando el auto, cuando fuimos a Buenos Aires, le gustó cómo estaba armado, era un auto confiable, y en ese sentido las cosas estaban como para aspirar a que ese desafío tan extraordinariamente difícil que era dar la vuelta completa y terminar la carrera, pudiéramos al menos intentarlo. Así que en ese sentido la experiencia personal no estaba presente, pero sí tenía mucho acompañamiento, muchas recomendaciones, muchos consejos. Habíamos hecho un vínculo fuerte con Jorge Recalde, que duró toda la vida, digamos, y que también para mí significó un apoyo importante en la carrera, en cada una de las oportunidades que podíamos compartir, porque no estábamos arriba del auto compitiendo, que eran pocos los momentos, ¿no? Porque el promedio de kilómetros por día era extraordinariamente alto. Te consulto, ¿tuviste algún apoyo de General Motors? Que ese fue un año complicado para la empresa, fue el año que cerró, pero todavía en ese momento estaba, ¿no? Todavía está. Vos recién me preguntabas por la edad. Sí, yo era muy joven. Creo que con Gustavo Trelles, que también corrió en esa carrera, sí, con un Ford Escort, como vos sabés, éramos los dos pilotos más jóvenes de la carrera. Gustavo ya tenía algunos antecedentes.
Nosotros éramos concesionarios, Gustavo de Chevrolet, mi padre era concesionario de Chevrolet del año 60 en Villa María, y cuando arrancamos el proyecto había alguna voluntad de acompañarnos, eso después no ocurrió, y no solo no ocurrió, sino que cuando yo volví de la carrera, General Motors se había tomado ya la decisión de irse de Argentina, ¿no? Claro. Así que sí, fue una situación, bueno, naturalmente compleja, porque no por el tema deportivo y por el acompañamiento que finalmente no existió, sino especialmente porque también era la marca que nosotros representábamos ya hacía 18 años y que dejaba de existir. Pero como siempre, tras cada dificultad aparece también una oportunidad. En el año 79, como bien vos dijiste recién, cuando se abrió la importación, ahí fuimos designados concesionarios Toyota en Villa María, y después eso continuó hasta el día de hoy en la ciudad de Córdoba. Así que en ese sentido las cosas se ordenaron con cierta rapidez. Darío, siempre prometemos que queremos ir a hacer una nota con el auto, así que cuando vayamos lo vamos a llevar a Gustavo, por supuesto. Pero de vez en cuando lo pones en marcha, está igual como terminó la carrera, lo restauraste, ¿qué hiciste con el Opel? No, el auto está igual. Cuando yo terminé la carrera, le decía a mi padre que destino le daba y me dijo: a un auto no le puedes pedir nunca más de lo que este auto te dio, así que no hay más nada que pedirle, dejémoslo como está. Y el auto tiene la misma condición con la que terminó, está limpio nada más, pero digamos, inclusive tiene un golpe en la puerta trasera izquierda que fue contra una piedra en la montaña, y se ve en la parte trasera del auto. Creo que se ve, ahora estoy mirando una imagen que me muestran que sí, ahí está, se ve. Que se alcanza a ver. Ahí se ve. Y además está blindado, porque claro, al generarse apertura de espacios en la puerta, en el cierre, se filtraba agua cuando vadeábamos, pasábamos por ríos o situaciones así de esa condición. Entonces la gente del equipo oficial Mercedes me facilitó unas cintas que puse en la parte de arriba de la puerta para sellarla, y esas cintas eran tan eficientes, tan buenas, que todavía están puestas. Igual, para acá, para los más jóvenes, que no se acuerdan, acá después vino el Chevette, que era el mismo. Claro, bastante parecido. tiempo después, sí, cuando se reabrieron las importaciones en los 90, claro. Noble el Opel, ¿Noble? Sí, claro, te permitió dar toda la vuelta. Muy noble, muy noble. Sí, era un auto noble. 1008 era, ¿no? Sí. En cuenta, ¿cómo, perdón? 1008 era de cilindrada, Opel K180. Claro, sí. Claro. Era 1800 de cilindrada, un auto de buena tracción trasera, que tenía una nobleza, era así un auto confiable. Digamos, por supuesto que tenía suspensiones especiales, tenía una cantidad de cosas, o algunas cosas en realidad modificadas. La potencia no estaba tan incrementada porque tenía que tener durabilidad, como bien expresaba recién Gustavo. No había equipos de asistencia, digamos. Nosotros tuvimos un auxilio que nos acompañó para el fin de las etapas y esto hasta el límite con Paraguay. Nosotros arrancamos de Buenos Aires, dimos toda la vuelta a Uruguay en sentido horario, volvimos a la Mesopotamia y fuimos hasta Paraguay. Ahí dejamos de tener asistencia y la volvimos a tener a la vuelta viniendo por la cordillera en Arica, en Chile, recién, nuevamente, ¿no? O sea que hicimos toda la vuelta completa resolviendo los temas por nosotros mismos, digamos, con el equipo que estaba en el auto y con los materiales que teníamos en el auto, que habíamos hecho una evaluación previa, considerado qué elementos tenían que ser recambiados y cuáles no íbamos a poder conseguir en la ruta y que necesitábamos tener disponibles para poder atender algún inconveniente que surgiera. Pero bueno, la verdad que finalmente las cosas para nosotros fueron bien, independientemente. Yo tuve una salida de camino llegando a Posadas y el auto tuvo un problema ahí, pero lo pudimos resolver. A partir de fue de noche, habíamos perdido la visibilidad, era un lugar muy complejo y me despisté, digamos, y no tuvimos un problema tan grave, lo pudimos resolver, pero la realidad es que después el auto nunca más tuvo inconvenientes serios y bueno, pudimos terminar la carrera naturalmente, ¿no? Y con
posición soñada antes de empezarla. Darío, de mi parte, simplemente agradecerte por el tiempo, por transmitirnos estas experiencias y bueno, seguramente iremos con el equipo y te conoceré personalmente y también esa máquina con la que lograste hacer historia en el automovilismo argentino e internacional. Así que de mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Dale, Gustavo, muchas gracias a vos por todo el recuerdo, a disposición, por supuesto, pero aparte, como te decía, va a ser un gusto en algún momento que nos podamos conocer y podamos conversar un rato e informarme de todos tus conocimientos. Así que muchísimas gracias. Darío, yo voy a ir con un cámara, mientras vos tomás café y charlas con Gustavo, vos me prestás el Opel y yo doy unas vueltas ahí por Villa María, ¿te parece? Vos podés decir, ponerlo en riesgo después de tanto tiempo de haberlo cuidado, pero bueno. No, te prometo que voy despacio. Toma decisión. Te cuento, digamos, para rematarla, que el auto que nos ganó, mirá qué casualidad, ¿sabes qué marca era el auto que ganó la carrera? Yo terminé segundo en la carrera, ¿sabes qué marca era el auto? No, decime. ¿Qué marca era? Un Toyota. No me di, justo. Bueno, estaba marcado tu destino ahí. ¿Sí te va? ¿Qué va a ¿Te ser? das cuenta? Cube Bradley de Perú. De Perú, mira le mando un abrazo y gracias por el tiempo y el recuerdo. Abrazo, amigo. Chau. Nos vemos a fin de mes. Abrazo grande. Abrazo. Sí, allá nos estamos viendo. Chau. Ahí estaba, un fenómeno. Darío Ramonda que se dio el gusto de correr en esta carrera. Sí, qué bueno tener estos testimonios. Bueno, el Opel K de Darío fue uno de los 10 autos argentinos que completaron la carrera. ¿Sí? Llegaron en total de 22, o sea que la representación nacional bastante bien. Bien, muy bien. La mitad. De esa mitad, 6 fueron los Renault 12 que lograron un protagonismo muy importante, ganaron la categoría. El de Archie no habrá sido, que se lo vendieron. Si participó, después le preguntamos. Se lo vendieron por bueno y me parece que corrió la América del Sur. Ahí obviamente cabe mencionar el desempeño de Recalde y Baruscotti que lograron. Jorge Recalde, Jorge Baruscotti. Ganaron su clase. Con el Mercedes, ¿no? Con el Renault 12 detrás de los Mercedes oficiales. Ahí está, mirá, quedaron en el 6º lugar de la clasificación general y octavo quedó otro Renault 12 de Zagaglia y Avalle, mostrando que los autos argentinos tenían con qué enfrentar, ¿no? Qué piloto el Cóndor detrás de la sierra. Esta publicidad que recién veíamos, que responde un poco el comentario de Maxi de hace un rato, Renault no apoyó oficialmente, pero sacó provecho al buen rendimiento de los Renault 12 para hacer una publicidad donde mostraba que habían logrado ponerse al tope de su clase, superando autos de mayores cilindradas, ¿no? Como un Ford Escort y un Subaru 1600, ¿no? Así que es importante tener en cuenta esto. Bueno, redondeando un poquito con estas cuestiones anecdóticas, el Turco Asís es uno de los que termina también. Terminó el Turco, mira. Pero él termina con Shark, con el Torino TSX. Tuvo problemas con el auto. AMI8, se cambió de auto y así completó la vuelta. El Torino que llegó último, en el puesto 22, pero completó. Que lo más importante en una competencia de semejante exigencia como fue esta, es que, bueno, es completarla. Mostrar que el auto resistía la paliza que tuvieron que bancarse durante tantos días y tantos kilómetros. Bueno, una linda historia, gracias por el recuerdo, Gustavo. No, por favor, bueno, yo quería agradecer a dos amigos que me facilitaron material para esto, Mauricio Boldani de Archivo de Autos, Adrián Bernaza, que también facilitó imágenes sobre los Falcon que participaron, y como siempre quiero agradecer a Motorlibros, que nos acompañan cada miércoles en esta columna, así que invito a conocer el catálogo fierrero en motorlibros.com. Gracias, Gustavo, hasta el miércoles que viene. Nos vemos.